Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo que honestamente nos ha tomado por sorpresa a muchos en el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar, un verdadero terremoto en la industria, y es que nuestro querido Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones a nivel internacional, parece que ha roto relaciones con su productor. Sí, así como lo escuchan, y las razones detrás de esta decisión, bueno, dicen que son bastante impactantes. Prepárense porque vamos a desentrañar los detalles jugosos de esta noticia. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, de las celebridades y las noticias más candentes, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que darle al botón rojo que ves por ahí abajo y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos con nosotros. Ahora sí, vamos directo al grano. La noticia ha estallado como una bomba y es que Can Yaman, conocido por sus papeles protagónicos en series que han sido éxitos rotundos, al parecer ha decidido tomar un rumbo diferente y separarse de quien ha sido su pilar en muchos de sus proyectos. Hablamos de nada más y nada menos que de su productor principal. Imaginen la sorpresa. Cuando un actor alcanza el estrellato, la figura del productor es fundamental, es esa persona que confía en el talento, que arriesga, que apuesta y que ayuda a moldear la carrera de un artista. Por lo tanto, una ruptura de este calibre no es algo que suceda de la noche a la mañana sin motivo alguno. Según los rumores y las filtraciones que han surgido, la chispa que habría encendido esta separación podría estar relacionada con diferencias creativas significativas. Y es que cuando un artista empieza a tener más voz y voto en su carrera, es natural que sus visiones personales sobre los proyectos puedan chocar con las del equipo de producción. Can Yaman, como saben, no es solo un actor, es una figura con una personalidad fuerte, con metas claras y una ambición que lo ha llevado a explorar diferentes mercados, desde Turquía hasta Italia y más allá. Es muy posible que él haya querido dar un giro a su carrera, quizás buscar roles más desafiantes, explorar nuevos géneros o incluso emprender proyectos personales que no estuvieran en la misma línea que los que su productor tenía en mente. Pero aquí es donde la cosa se pone más interesante. Se dice que las diferencias no solo se quedaron en el ámbito profesional o creativo. Hay quienes apuntan a que las tensiones podrían haber escalado a un nivel más personal o incluso contractual. A veces, cuando un artista se vuelve tan popular, los acuerdos iniciales pueden quedarse cortos. Quizás hubo desacuerdos sobre los términos de los contratos futuros, sobre la participación en ganancias, o incluso sobre la dirección que se le estaba dando a la imagen pública del actor. En el mundo del espectáculo, los detalles financieros y las negociaciones son tan importantes como la actuación misma, y un malentendido o una discrepancia en estos aspectos puede ser el detonante de una ruptura. Otro factor que se comenta es la carga de trabajo. Can Yaman ha tenido una agenda increíblemente apretada en los últimos años. Ha estado viajando constantemente, filmando proyectos en diferentes países, participando en eventos y promociones. Es posible que el ritmo de trabajo impuesto por el productor resultara agotador para el actor, o que él sintiera que no se le estaba dando el espacio necesario para descansar y recargar energías, lo cual es crucial para mantener la calidad en su desempeño y sobre todo, para su bienestar personal. Un buen productor no solo busca el éxito del proyecto, sino también el desarrollo sostenible y saludable de la carrera de su artista. Y si hablamos de los detalles que impactan, no podemos obviar el hecho de que esta separación se produce en un momento clave para Can Yaman. Está en la cúspide de su carrera, con proyectos internacionales en puerta y una base de fans masiva y muy leal. Romper con quien ha sido tu brazo derecho en este ascenso puede generar incertidumbre, no solo para él, sino también para sus seguidores. Nos preguntamos, ¿qué proyectos quedarán en el aire? ¿Cómo afectará esto a las series o películas que ya estaban en marcha o en fase de planificación? ¿Será capaz de encontrar un nuevo equipo de producción que esté a la altura de las expectativas? Además, la forma en que se ha gestionado esta noticia también es digna de análisis. A menudo en el mundo de la fama, las separaciones se hacen de forma pública y con comunicados oficiales. Sin embargo, en este caso parece que todo ha sido más bien un goteo de información, con filtraciones y rumores que van alimentando la especulación. Esto, lejos de aclarar la situación, puede generar aún más ruido y malentendidos. Los fanáticos. Como nosotros queremos saber la verdad, queremos entender qué ha pasado realmente,
pero a veces la información que nos llega está teñida de interpretaciones y de la propia narrativa de los medios. Otro punto a considerar son los posibles conflictos legales o contractuales que puedan surgir. Cuando se rompe una relación profesional de larga data, especialmente en la industria del entretenimiento, es común que haya cláusulas, acuerdos y responsabilidades que deban ser finiquitadas. Es posible que haya habido discusiones sobre la rescisión de contratos, sobre derechos de imagen, o incluso sobre deudas pendientes. Estos son los detalles que, aunque no sean glamorosos, son la base de cualquier relación profesional y su ruptura puede ser compleja. También hay que pensar en el impacto en la carrera futura de Can Yaman. ¿Significa esto que se alejará de las producciones turcas para centrarse exclusivamente en el mercado internacional? ¿O quizás está planeando lanzar su propia productora y así tener un control total sobre sus proyectos? La verdad es que Can Yaman ha demostrado ser un artista versátil, con un gran carisma y una proyección que trasciende fronteras. Su talento es innegable y estoy seguro de que, independientemente de esta situación, encontrará el camino para seguir triunfando. Lo que sí es cierto es que esta ruptura marca un antes y un después en su trayectoria profesional, obligándolo a redefinir estrategias y a reconstruir su equipo de trabajo. La figura del productor, en el caso de Can Yaman, ha sido fundamental en la construcción de su marca personal y en la proyección internacional de su imagen. Pensemos en cómo muchas de las series que lo han catapultado a la fama, como Erkencikus o Dolunay, fueron cuidadosamente producidas y distribuidas, abriendo las puertas a mercados que antes parecían inalcanzables. La elección de un productor adecuado implica confiar en su visión, en su capacidad de negociación y en su habilidad para identificar los proyectos que resonarán con el público. Por ello, la partida de este pilar debe ser vista como un movimiento estratégico por parte de Can Yaman, un movimiento que seguramente ha sido meditado y que responde a un deseo de mayor autonomía y control sobre su carrera. Además, no podemos olvidar el factor sorpresa que ha envuelto esta noticia. En el mundo del espectáculo, rara vez las cosas son como parecen a simple vista. Detrás de cada sonrisa en las alfombras rojas o de cada mensaje de agradecimiento en redes sociales, puede haber dinámicas complejas y negociaciones de alto nivel. La ausencia de un comunicado oficial contundente por parte de Can Yaman o de su exproductor deja un vacío que es rápidamente llenado por las especulaciones, y es precisamente en esos vacíos donde residen los detalles más impactantes. ¿Se trata de una simple discrepancia profesional o hay algo más profundo en juego? La ausencia de información oficial es, en sí misma, un detalle que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en la industria. Las redes sociales, por supuesto, se han inundado de comentarios y teorías. Los fanáticos están divididos, algunos apoyando la decisión de Can Yaman, otros preocupados por el futuro de sus proyectos y otros simplemente deseando que todo se resuelva de la mejor manera. Es natural que exista esta efervescencia, ya que Can Yaman ha generado un vínculo muy especial con su público, y cualquier movimiento importante en su carrera genera una reacción en cadena. Pensando en el futuro, esta situación podría ser una oportunidad para Can Yaman. Le permitiría explorar proyectos más afines a su visión artística, a sus intereses personales y a la dirección que él mismo quiere darle a su legado. Tal vez esté considerando incursionar en la producción él mismo, o colaborar con nuevos talentos que compartan su entusiasmo y su perspectiva. La independencia, aunque pueda ser un camino más arduo al principio, a menudo es la clave para el crecimiento y la consolidación de una carrera a largo plazo. Y volviendo a los detalles que impactan, la forma en que se manejan estas rupturas también dice mucho de la profesionalidad y la ética de las personas involucradas. Si bien es comprensible que haya diferencias, la manera en que se comunican o se gestionan estas situaciones puede dejar cicatrices o, por el contrario, abrir puertas a futuras colaboraciones o a un entendimiento mutuo. Esperemos que, a pesar de la aparente ruptura, prevalezca el respeto y la profesionalidad por ambas partes. En resumen, la noticia de que Can Yaman ha roto con su productor es un acontecimiento que sacude los cimientos de su carrera y genera muchas preguntas. Las razones detrás de esta decisión parecen ser una mezcla de diferencias creativas, posiblemente tensiones contractuales o de carga de trabajo, y un deseo de mayor autonomía por parte del actor. Los detalles exactos siguen siendo un misterio, alimentando la especulación, pero lo que es seguro es que este movimiento marca un punto de inflexión importante en la trayectoria de Can Yaman. Estaremos muy atentos a cómo se desarrolla esta situación y cuáles serán los próximos pasos de este talentoso artista. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, amigos.
Hemos desgranado la noticia de la ruptura entre Can Yaman y su productor, y hemos explorado los posibles motivos detrás de este impactante acontecimiento. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Antes de irnos, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que fue la decisión correcta para Can Yaman? ¿Cuáles son sus expectativas sobre sus próximos proyectos? Dejen sus opiniones y comentarios en la sección de abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles las noticias más frescas y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.